Quiero iniciar diciéndoles que en los momentos cruciales en la vida de un creyente, una voz puede impulsar a una multitud de gente desorientada a una buena acción, pero también puede traer como consecuencia un espíritu de adormecimiento o sencillamente de alejarse de Dios. Los verdaderos líderes son aquellos que inspiran al pueblo a una actitud constructiva. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios los sacó de allí para bendecirlos, para darles una tierra prometida, para darles paz. Pero el pueblo de Israel, en medio de su afán, comenzó a murmurar contra Dios. El pueblo tuvo sed y Dios les dio agua, tuvieron hambre y descendieron codornices. Habían promesas para el pueblo de Israel. Pero la murmuración y el levantarse contra Moisés, contra Aarón, eso trajo consecuencias. Y esa actitud que tuvo el pueblo de Israel llevó a que los espías murieran, excepto Josué y Caleb. Ellos se pararon en medio del pueblo y los exhortaron a que fueran valientes, a que creyeran las promesas que Dios había dado. ¿Por qué hago alusión a este tema del pueblo de Israel? Porque ellos tuvieron una actitud de incredulidad, ellos tuvieron una actitud de desobediencia, ellos tuvieron una actitud de murmuración. En sí, eso fue lo que llevó a que Dios castigara al pueblo de Israel. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre un tema que se llama una actitud que genera resultados. Y quiero que por favor en esta noche abran la Biblia, la palabra de Dios, en el libro del profeta Ageo. ¿Qué es una actitud? Mientras que ustedes abren la Biblia en el libro del profeta Ageo, ¿cuál es el significado de actitud? Actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o propósito. Las actitudes, iglesia, determinan la vida anímica de un individuo. Entonces, ese es el significado de actitud. Y vamos a comenzar diciendo que Dios está esperando de la iglesia una actitud que muestre un apasionado interés hacia una vida de santidad. Amén. Eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Dios quiere que la iglesia tenga una actitud que muestre un apasionado interés hacia una vida de santidad. Y vamos a leer el versículo 2 de Ageo, capítulo 1, versículo 2 de Ageo. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Y como primer punto, mis amados, vamos a hablar de que una actitud correcta nos lleva a una vida de santificación. Aquí en el versículo 2, donde dice que no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pregúntese por un momento cómo está su casa. Su casa es usted, la iglesia es cada uno de los que estamos aquí. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? ¿Estamos reedificando la casa? ¿Estamos buscando la presencia de Dios? ¿Estamos estudiando, escudriñando las Escrituras? Eso es lo que Dios nos dice en este momento, de que una actitud correcta nos lleva a una vida de santificación. Tenemos las condiciones, tenemos los recursos físicos, materiales y espirituales para poder llevar una vida de santidad delante de Dios. Pero lo que impide nuestra verdadera santificación es nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? Nos examinamos nosotros mismos, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que examine nuestras vidas. Le pedimos al Señor que nos revele cómo está nuestra condición delante de Él. Muchas veces venimos acá a prestar un servicio, a alabar al Señor en esos tiempos hermosos en los cuales Dios permite que nosotros le ministremos a Él. Pero muchas veces, iglesia, y es triste decirlo, pero así es, llevamos una doble vida delante de Dios. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. No debemos seguir con el hábito de posponer. Mañana me santifico, hoy voy a pecar y mañana me santifico y no ha pasado nada. No, así no son las cosas con Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando abrimos nuestro corazón a Dios y lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo de Dios entró a morar en nuestras vidas. Y Él pide de nosotros una vida de santidad. Y no podemos posponer cada día. No podemos posponer de que hoy peco y mañana me santifico, mañana no, mañana me arrepiento. Así no es con Dios, mis amados. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Usted le ha pedido al Señor que pase un escáner por su vida y le muestre cómo está su vida? Iglesia, una mala actitud pospone lo que es obligación para nuestras vidas. Lo que Dios demanda, iglesia, de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, no es cuestionable, mis amados. La palabra de Dios es muy clara y dice que sin santidad no le veremos. Y si la palabra de Dios dice que sin santidad no le veremos, así es, iglesia. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. No podemos cuestionar la palabra de Dios. La única opción que nosotros tenemos es obedecer. No hay más que hacer, iglesia. Es la única opción que nosotros tenemos, obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer sus ordenanzas, obedecer sus estatutos. Si en la palabra de Dios, Dios dice no se mueva, no se mueva. Y si en la palabra de Dios dice muévase, muévase, porque es la palabra de Dios.
Dios anhela que nosotros nos santifiquemos. Es el anhelo de Dios. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que un día a Él le plació, entre millones y millones de personas, escogernos a cada uno de nosotros y plantarnos en este lugar. Cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. ¿Dónde estábamos antes? Muertos en pecado, en nuestros delitos y pecados. Pero la misericordia de Dios es tan grande, mis amados, que Él aquí nos tiene reunidos. Nos adoptó como sus hijos. Y el anhelo del corazón de Dios es que nosotros seamos santos, que nosotros santifiquemos nuestras vidas. Como segundo punto, una actitud correcta me lleva a ordenar mis prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Dice el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cómo está su casa? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Está Dios primero que cualquier otra cosa en nuestras vidas? Es la prioridad que como iglesia, es la prioridad que como hijos de Dios nosotros debemos tener. Dios, escúcheme bien, iglesia, Dios reclama el primer lugar en la vida de su pueblo. Dios reclama que nosotros le demos a Él el primer lugar. Y es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Pero no lo hacemos. Le damos prioridad a otras cosas. Y nos olvidamos de que Dios es nuestra prioridad. Porque cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, el resto de cosas van a fluir solitas. Entonces, nuestra prioridad establece y dice cuánto significa Dios para nuestras vidas. Nuestra prioridad nos hace ver si en verdad Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, que refleja una vida cuyo Dios es la prioridad, que refleja en un hijo de Dios que Dios es su prioridad. La gloria de Dios, hijos de Dios, la gloria de Dios refleja en aquel hijo de Dios en el cual pone a Dios como en primer lugar, le da prioridad a Dios. La gloria de Dios desciende con poder sobre la vida del hijo de Dios, la vida de la iglesia. Va a fluir, va a estar la gloria de Dios sobre la iglesia. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios, eso es lo que se refleja en la vida del cristiano. Dice Ageo 2, verso 9, la parte A, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos dispuestos a darle la gloria a Dios, a darle el primer lugar. No podemos, mis amados, establecer prioridades incorrectas. Siempre debemos darle la prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores, a aquel que un día nos resucitó de entre los muertos. Una actitud correcta, iglesia, nos evita consecuencias difíciles.
Dice el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y el 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué trae una actitud que evita consecuencias difíciles en nuestras vidas? La falta de propósito. Únicamente venimos a la iglesia como por cumplir un requisito, pero no sabemos ni entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y como hijos de Dios nosotros debemos tener claro qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito suyo para cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle, iglesia, que cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Aquí no estamos para venir a calentar sillas. Aquí estamos porque Dios quiere hacer algo con la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es su voluntad? Pregúntele a Dios. Intime con Él. Busque su presencia, lea su palabra y obtendrá la respuesta de parte de Él para su vida. Pero aquí no estamos solamente para venir a ocupar un puesto. Los jueves, los domingos, y pare de contar. Somos escogidos por Él. Él nos ama. Y el propósito de Él se cumple en nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos una actitud correcta, falta el anhelo de la oración y la lectura de la palabra, eso trae consecuencias a una vida alejada de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Oyendo su palabra y temiendo a Dios. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Nosotros debemos sentir temor. El temor es reverencia, el temor es buscarlo, el temor es agradarlo, el temor es tener un corazón que alegre el corazón de Dios. El temor es buscar su presencia, es leer su palabra, es intimar con Él, es llevar una vida de santidad. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el mensaje para esta noche. Que la iglesia llevemos una vida de santidad delante de Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Y si no llevamos una vida de santidad, mis amados, difícilmente vamos a poder permitirle a Dios que cumpla el propósito que tiene para nuestras vidas. ¿Qué representa el templo para la nación? Primera de Corintios 3, 16, 17, ya para terminar, dice: ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como conclusión, iglesia, una actitud correcta me obliga a revisar constantemente mi vida para así poder agradar a Dios con una vida de santidad. Meditad en vuestros caminos.
Meditemos en vuestros caminos. Cierre ahí sus ojos por un instante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor.